Aquí tienes el mismo script reescrito en español, manteniendo la misma estructura, el mismo ritmo, el mismo hook inicial, el mismo tono dramático, las mismas pausas emocionales y la misma intensidad en cada frase. En el mundo de la riqueza y el privilegio, a menudo son los extraños los que muestran misericordia, mientras que la familia se convierte en la mano que entrega la crueldad. Y en una mansión al borde de una ciudad, vivía una mujer que alguna vez lo había controlado todo. Dinero, respeto, belleza y la lealtad de cientos de sirvientes. Pero el tiempo y la tragedia la habían reducido al silencio. Estaba paralizada del cuello hacia abajo, atrapada en una silla de ruedas, su voz poderosa de antaño ahora débil, su cuerpo nada más que una prisión que cargaba consigo cada hora del día. Se llamaba Margaret y había entregado toda su vida a criar a su único hijo, creyendo que él sería quien la amaría cuando el mundo le diera la espalda. Pero lo que no sabía era que el mismo hijo por el que había sacrificado todo estaba planeando su muerte lenta y dolorosa. Ethan, su hijo, se había convertido en un hombre sin conciencia, malcriado por el dinero, cegado por la avaricia y enfermo ante la idea de esperar su herencia. La quería fuera, y la quería rápido. En público llevaba la máscara del hijo perfecto, empujaba su silla de ruedas con una sonrisa falsa, hablaba con dulzura para que las enfermeras lo admiraran. Pero a puertas cerradas era otra cosa por completo. Cada vez que miraba sus manos frágiles descansando en los reposabrazos de la silla, cada vez que escuchaba su respiración superficial, su rostro se retorcía de asco. No veía a su madre. Veía el obstáculo entre él y la fortuna que, según creía, le pertenecía por derecho. Durante semanas, Ethan había jugado con métodos. Pensó en veneno, en asfixia, en fuego. Imaginó su cuerpo hundiéndose en la bañera, o sus pulmones llenándose de gas de un calentador dejado encendido demasiado tiempo. Pero cada plan parecía demasiado sucio, demasiado arriesgado, demasiado evidente. Lo que quería era algo limpio, algo definitivo, algo que no dejara rastro hacia él. Y una fría tarde de otoño, mientras bebía vino en su estudio y miraba el retrato familiar en la pared, la idea llegó clara como la luz del día, la llevaría lejos, al bosque salvaje, al mismo bosque que ella había amado en su juventud. Allí no había cámaras, ni vecinos, ni sirvientes que pudieran ser testigos. La abandonaría al frío abrazo de la naturaleza. Nadie la encontraría. Nadie sabría. Pensarían que había sufrido un ataque repentino, tal vez un fallo cardíaco. Y él, el hijo afligido, interpretaría el papel del heredero destrozado por la tragedia. El plan estaba listo. La noche fue elegida y Margaret, muda e indefensa, no tenía forma de saber que su propia sangre estaba a punto de entregarla en las manos de la muerte. El aire de la noche estaba cargado de niebla cuando Ethan la sacó de la mansión en su silla. Había despedido al cuidador por esa noche, diciendo que quería pasar tiempo con su madre bajo las estrellas. Le colocó una manta sobre los hombros, le susurró mentiras dulces sobre aire fresco y momentos de unión, y la empujó hacia la furgoneta que esperaba. Margaret no podía resistirse. No podía gritar. Ni siquiera podía formar palabras claras para delatar su miedo. Pero sus ojos contaban toda la historia. Brillaban de inquietud, saltando de los árboles al camino de entrada, como si un instinto oculto le gritara que algo estaba mal. La furgoneta condujo durante horas, dejando atrás las luces brillantes de la ciudad y sumergiéndose en la negrura interminable del campo. Los árboles se volvieron más densos, el camino más estrecho y el silencio más pesado. Finalmente, Ethan detuvo el vehículo. Sacó la silla de ruedas, la colocó sobre la tierra húmeda y la empujó hacia el interior del bosque espeso. No había luz de luna, solo el tenue resplandor de las estrellas filtrado por las ramas. Cuanto más profundo entraban, más frío se volvía el aire. El aliento de Margaret formaba pequeñas nubes que se disolvían al instante. Su frágil cuerpo temblaba bajo la delgada manta. Y entonces, en medio de la nada, Ethan se detuvo. Se colocó detrás de la silla, se inclinó cerca de su oído y susurró palabras que cortaban más afiladas que cuchillos. Aquí termina todo, madre. Todo tu amor, todos tus sacrificios, desperdiciados. Deberías haber muerto hace años. Pero no te preocupes. La naturaleza hará lo que yo no quiero ensuciarme las manos haciendo. Considéralo tu último regalo para mí. Con eso, soltó la silla de ruedas.
Esta rodó hacia adelante entre las sombras de los árboles y se detuvo torpemente contra una raíz. Ethan le dio la espalda, se alejó caminando y la dejó allí, paralizada, sin voz, sola, rodeada de kilómetros de silencio y una noche que traía la promesa de la muerte. El corazón de Margaret latía aterrorizado. Sus ojos miraban a izquierda y derecha, pero solo había árboles y el lamento hueco del viento. No podía pedir ayuda, no podía moverse, ni siquiera podía protegerse si un animal la atacaba. El tiempo se arrastraba, cada minuto se estiraba hasta la eternidad, hasta que lo escuchó. Gruñidos bajos a lo lejos. Ramas quebrándose. Algo vivo acercándose. Su estómago se contrajo. Su hijo no había mentido. La naturaleza había salido de las sombras. Las formas comenzaron a aparecer. Primero una, luego dos, luego media docena. Lobos. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Sus cuerpos delgados y fuertes. Su aliento visible en el aire helado. El cuerpo de Margaret temblaba de terror. Había oído las historias, lobos destrozando ganado, su hambre cuando las noches se alargaban y la comida escaseaba. Esto era todo. Así terminaría. Sola, abandonada y despedazada en el bosque donde su propio hijo la había dejado. Pero algo inesperado ocurrió. Los lobos no se abalanzaron. No mostraron los dientes ni la rodearon como a una presa. En cambio, se detuvieron a pocos metros, observándola en silencio, como si no supieran qué hacer con esa frágil humana atrapada en la silla. El más grande, un líder de pelaje plateado con cicatrices en el hocico, dio un paso adelante. Su nariz se movió mientras olfateaba el aire a su alrededor. Los ojos temblorosos de Margaret se encontraron con los suyos, y en ese intercambio silencioso, algo cambió. El lobo no vio una enemiga. Vio debilidad. Vio a un ser que necesitaba protección. La manada se acercó, rodeándola, no con agresividad, sino con algo casi parecido a la guardia. Uno se acostó junto a la silla, presionando su cuerpo cálido contra su pierna. Otro se sentó detrás, con las orejas erguidas, escaneando el bosque como vigilando amenazas. El líder permaneció al frente, su poderosa figura erguida, sus ojos nunca abandonando la oscuridad más allá. Las lágrimas de Margaret caían en silencio. La había traicionado su propia sangre. Pero allí, en el frío silencio de la naturaleza salvaje, eran criaturas silvestres, extraños de otra especie, los que se negaban a dejarla morir. Pasaron las horas y la noche se volvió más fría. Los lobos se quedaron. Cada vez que la cabeza de Margaret caía hacia adelante por el agotamiento, uno de ellos la empujaba suavemente con el hocico, manteniéndola despierta, manteniéndola viva. Y entonces, cuando el amanecer pintó el horizonte con luz pálida, un grupo de excursionistas se topó con la extraña escena, una silla de ruedas en medio del bosque, una anciana frágil dentro de ella, a su alrededor, como soldados leales, un círculo de lobos.